Este mundo es un lugar donde se derrama la sangre de los débiles, y los fuertes se la beben. En lo profundo de un oscuro bosque, una criatura deambula sola. Ahí hay una presa, piensa un cazador, observando a la criatura parecida a un ciervo pastando tranquilamente. Oculto en la maleza, un joven arquero tensa su arco, recordando las lecciones de su maestro. No olvides lo que te enseñaron. Mantén la calma. Su mano, envuelta en vendas, agarra la cuerda con fuerza, preparándose para el disparo. ¡Fuego! La flecha sale disparada hacia la noche. La presa grita de sorpresa y dolor al sentir el impacto de la flecha. El animal cae hacia atrás, derribado por la fuerza del golpe. De repente, un grito de pánico resuena en el bosque. «Señor Johan». Es el compañero mayor del arquero, que observa la escena con horror. El hombre mayor, Del, está furioso. Le grita a Johan: «Te dije que atraparas a la presa. ¿Por qué rompiste tu arco en su lugar?». Johan solo puede ofrecer una risa nerviosa. Johan se excusa, diciendo que el arco se rompió con demasiada facilidad y que debía ser viejo. Del, indignado, le responde que lo compró nuevo hace apenas una semana. Del se lamenta, con el arco roto en sus manos. Lo supe desde el momento en que dijiste que querías aprender a cazar sin ninguna razón. Eres un noble, ¿por qué insistes en convertirte en un cazador? Johan lo mira con seriedad mientras Del sugiere que podría haber aprendido el arte de la espada en su lugar. Johan permanece en silencio. Sus pensamientos revelan su verdadera motivación. El manejo de la espada no da dinero hasta que te contratan. Sí, dinero. Esa es la clave. Johan ignora la pregunta de Del y le insta a seguir adelante. No hay tiempo que perder, porque en su mente solo hay un pensamiento: necesito dinero para sobrevivir en este mundo podrido. Y aquí está la razón. Su nombre es Johan Ice, pero su nombre de nacimiento es Kim Johan. Después de morir en un accidente inesperado, reencarnó en otro mundo. Aunque nacer como noble no fue malo, actualmente es el último en la jerarquía de su familia. No heredará ni nombre ni riqueza. Tiene suerte si no lo despojan de todo y lo echan en medio de las luchas de poder de sus hermanos. De vuelta en el presente, Del lo saca de sus pensamientos. Espere, Sir Johan. Ambos sienten que algo no está bien, y sus temores se confirman. Frente a ellos, una manada de lobos con ojos rojos brillantes les gruñe amenazadoramente. De repente, una flecha atraviesa el aire y golpea a uno de los lobos, que aúlla de dolor. Alguien más está en el bosque y ha decidido intervenir. Los lobos restantes se giran hacia la nueva amenaza. Johan observa la escena con una mirada calculadora. El tema del mundo en el que reencarné, es una era medieval muy realista. Sus ojos no están en los lobos, sino en la grotesca mano que emerge de la tierra, los restos de lo que los lobos estaban devorando. Al observar más de cerca, ven un cadáver en descomposición, un no muerto. Johan piensa con amargura: ¡qué cruel! Ni siquiera la muerte les permite descansar. Del se pregunta si esos restos podrían ser de alguien de su aldea. Johan, con una mirada sombría, responde: es difícil saberlo. Nadie lo sabe, pero una cosa es segura. En este mundo, los débiles no son más que presas para los fuertes. Johan aprieta el puño con determinación. Para evitar convertirme en una presa en esta época, necesito dinero. Sus ojos brillan con el símbolo dorado de las monedas, revelando la intensidad de su deseo. Un recuerdo fugaz cruza su mente. Cuando llegó por primera vez a este mundo, esperaba despertar alguna habilidad increíble, como una ventana de estado, pero se encontró solo y frustrado. Con el tiempo, comprendió que aquí no existía tal cosa, así que cambió su objetivo. Y ese objetivo es dinero. Con una sonrisa codiciosa, reflexiona: si tengo dinero, puedo dejar este territorio y hacer cualquier cosa. Podría convertirme en un mercader o incluso en un granjero libre. Su obsesión lo consume en una visión cómica, imaginándose rodeado de llamas mientras grita sobre conseguir cada moneda. Del, ajeno a su fantasía, lo interrumpe: señor Johan, eche un vistazo a esto. Del le muestra una planta brillante. Esta es la hierba medicinal de la que le hablé antes, la pequeña hierba del diablo. Es una hierba rara, excelente para detener hemorragias y aumentar el estado de alerta. Mientras él explica, Johan le arrebata la hierba de la mano. Lo único que le importa es que debe ser cara. Johan pone una cara de avaro, agradeciendo mentalmente por el dinero que obtendrá, mientras Del lo mira sin entender. De repente, Del se detiene al ver algo en el suelo. Señor Johan, se le ha caído algo. A sus pies yace una pequeña bolsa de hierbas. Johan la recoge, pero se da cuenta de que no es suya. Del se alarma. ¿Imposible?
Nadie viene tan adentro del bosque excepto nosotros. El rostro de Del se llena de pavor. Espera. No me digas. Sus peores temores se confirman cuando un grito desesperado de ayuda atraviesa el bosque. Los gritos se hacen más fuertes. Alguien corre desesperadamente, pidiendo auxilio a gritos. Los aullidos y gruñidos de los lobos se mezclan con los gritos. Johan y Del se preparan para lo peor. Entonces lo ven. Una niña pequeña, aterrorizada, se ha subido a un árbol, rodeada por la manada de lobos hambrientos. Del reconoce a la niña. Oye, esa niña es la hija de Robert. ¿Por qué está una niña tan adentro del bosque? Los lobos gruñen, mostrando sus colmillos, acercándose cada vez más al árbol donde se refugia la niña. Del entra en pánico. Hay demasiados lobos. No podemos encargarnos de esto solos. Retirémonos y pidamos refue. Pero antes de que pueda terminar la frase, Johan se lanza hacia adelante, dejando a Del completamente sorprendido. Del le grita desesperado: «Señor Johan, es demasiado peligroso. Esos no son lobos ordinarios, son devoradores de hombres». Pero Johan, sin detenerse, le dice que va a atraer la atención de las bestias para que él pueda rescatar a la niña. Del se queda completamente paralizado, observando con incredulidad. No puede entender por qué su señor tomaría una decisión tan precipitada y aparentemente suicida. Del no puede creer lo que ve. Piensa que su señor, un noble, se está ofreciendo como cebo para salvar a una simple plebeya. Un acto de sacrificio increíble, pero en la mente de Johan, la historia es muy diferente. Con una sonrisa maliciosa, piensa: si hubiera sabido que esto pasaría, me habría apurado en aprender a cazar un poco más. No me di cuenta de que este lugar era una mina de oro. Su mente calculadora ya está en marcha, contando los lobos. 1, 2, 3, 4, al menos 10 lobos. Si vendo todas esas pieles, haré una fortuna. Con un grito que parece de batalla, Johan se lanza al ataque. Pero sus pensamientos son de pura codicia. Bien. Esperadme, mis preciosas máquinas de hacer dinero. Del, que esperaba un sacrificio, se queda atónito ante el repentino cambio. Espera, Kuke, y entonces, la mayor sorpresa de todas, Johan desenvaina una espada que llevaba oculta. Del no puede entender su estilo de lucha. ¿Qué es ese manejo de la espada tan desastroso? Los lobos no esperan y se lanzan al ataque, aullando ferozmente. Johan se mueve con una velocidad cegadora, convirtiéndose en un borrón que esquiva el primer ataque. Uno de los lobos se abalanza sobre él, con las fauces abiertas, listo para morder. Con una calma asombrosa, Johan detiene la mordida del lobo con el filo de su espada. Los colmillos de la bestia rechinan contra el acero frío de la hoja. Fingiendo sorpresa, Johan mira al lobo como si no esperara tal ferocidad. Pero con un movimiento rápido y sin esfuerzo, desvía la cabeza del lobo hacia un lado, y en un instante, atraviesa al lobo con su espada en un golpe brutal y certero. La sangre salpica en la oscuridad. Del observa la escena, paralizado por el horror y la incredulidad. Solo puede gritar el nombre de su señor. «Señor, señor Johan». Mientras tanto, en otro lugar, la escena cambia. Estamos en el territorio de Ice, en la aldea de Baltroden, donde la familia Ice está realizando una inspección territorial. Los aldeanos, sucios y empobrecidos, se apartan con temor mientras la comitiva de nobles atraviesa el lodo. Un anciano abraza a un niño, ambos temblando mientras los nobles pasan a su lado con desdén. La concubina, Madame Ice, se tapa la nariz con un abanico. «¡Qué olor tan nauseabundo!», se queja. Junto a ella cabalga el primogénito, Philip Ice, con una expresión fría e indiferente. Y liderando el grupo, el señor del territorio, Xen Ice, con el rostro enrojecido y una mueca de asco. «¡Ja! Apesta como siempre. ¡Qué campo tan maldito y miserable!». Philip se dirige a su padre. «Padre, mis disculpas, pero parece que Johan no se encuentra por ningún lado. No puedo creer que se atreva a estar ausente durante una inspección. ¿Debería enviar soldados a buscar a ese mocoso?». La sugerencia hace estallar a Lord Xen en un arrebato de furia. Gritando con desprecio, responde: «Olvídalo. ¿Por qué molestarse en buscar a ese idiota? Si muere en algún lugar como su miserable madre, ¿qué me importa a mí?». Pero justo cuando su ira alcanza el punto álgido, su diatriba se detiene. Su mirada se fija en una extraña pila de paja al borde del camino, dejándolo confundido. Lord Xen, confundido, pregunta: «¿Qué es esto? ¿Por qué hay una pila de paja en la entrada del pueblo?». Los aldeanos, nerviosos, le piden perdón. Un aldeano explica tímidamente: «Detrás están las huellas del entrenamiento de Sir Johan. Lo cubrimos porque se veían mal». Lord Xen se burla con desprecio:
¿Entrenamiento? ¿Un insecto patético como él está entrenando? Se mofa mientras aparta la paja de una patada, pero su burla se congela. Sus ojos se abren de par en par al ver lo que la paja ocultaba. Es un poste de entrenamiento de madera maciza, completamente destrozado. En él está grabada la marca inconfundible de un puño, hundido profundamente en la madera una y otra vez. Zen retrocede, atónito ante la increíble destrucción. Este es el resultado del entrenamiento secreto de Johan, una fuerza que su padre nunca imaginó. ¿Qué demonios es esto? De vuelta en el bosque, la escena es caótica. Johan ha caído al suelo, y los lobos se abalanzan sobre él, aparentemente abrumándolo. Un lobo gruñe, sintiendo la victoria cerca. Oh no, pero la situación no es lo que parece. Con una fuerza sorprendente, Johan sujeta las fauces del lobo con sus propias manos, deteniendo el ataque en seco. Johan reflexiona, como pensaba, luchar con una espada no es realmente mi estilo. Con una poderosa patada giratoria, lanza a los lobos por los aires. Con una sonrisa desafiante, abandona la espada y adopta una postura de combate cuerpo a cuerpo. Esta vez, lucharé a mi manera. Venida por mí, mis adorables pequeñas máquinas de hacer dinero. Su filosofía de vida resuena en su mente. La supervivencia del más fuerte. Para no ser una presa, necesita dinero. Y para ganar ese dinero, lo que necesita es, aprieta el puño, canalizando su energía, una fuerza abrumadora, suficiente para trascender las limitaciones humanas. Del solo puede mirar con la boca abierta, completamente aterrorizado por la demostración de poder. El puño de Johan impacta contra la cabeza de un lobo con una fuerza devastadora. La onda expansiva del golpe lanza a varios lobos por los aires, sus cuerpos retorciéndose por el impacto. Los aullidos de dolor de las bestias llenan el aire mientras la masacre continúa. La sangre salpica por todas partes, tiñendo la noche de rojo. El cuerpo de un lobo cae sin vida, su cráneo aplastado. En el fondo, Del permanece como un testigo silencioso de la carnicería. Del, tartamudeando, apenas puede articular palabra. Increíble. ¿Qué es esa fuerza? Finalmente, el silencio. El suelo está cubierto de los cuerpos de los lobos. Johan se yergue en medio del campo de batalla. Cubierto de sangre pero con una sonrisa torcida y triunfante, Johan contempla su obra. Y solo un pensamiento cruza su mente: ¿cuánto valdrá todo esto? Johan no tuvo más remedio que aceptarlo. La vida en este mundo no era fácil. Desde muy joven, la vida de Johan estuvo marcada por la violencia. Sus hermanos de mayor rango lo atormentaban constantemente, presumiendo de su estatus mientras le lanzaban insultos y lo golpeaban a su antojo. Muere, bastardo ilegítimo. ¿Un bastardo sin madre se atreve a responder? Si vuelves a protestar, te aplastaremos, le amenazaban sus hermanos mientras yacía en el suelo, impotente. Naturalmente, Johan empezó a comprender lo despiadado que era este mundo. Con una mirada de fría resolución, se dio cuenta de una dura verdad: aunque me maten a golpes así, a nadie le importará. La única persona en la que podía confiar era en sí mismo. En ese momento de desesperación, su puño se cerró con fuerza, simbolizando su nueva determinación. Y así, pensó. Mientras se alejaba, una pregunta fundamental se formó en su mente: ¿qué necesito para sobrevivir en un mundo medieval? Afortunadamente, Johan tenía una ventaja sobre la gente de esta época. Su vida pasada como un estudiante moderno que estudió sin cesar para trabajos y un sinfín de exámenes le había dado un arsenal de conocimientos: ciencia política, economía, sociología, ciencia del ejercicio, nutrición e incluso Toei. Debido a eso, la cabeza de Johan contenía conocimientos que la gente medieval ni siquiera podía imaginar. Un poder latente que estaba listo para ser desatado. Decidió usar ese conocimiento. Comenzó un riguroso entrenamiento de alta intensidad, aplicando la ciencia del ejercicio de su mundo anterior. Incluso su dieta fue optimizada. Mientras una mujer le preguntaba por qué comía comida desechada, Johan sabía la verdad: avena, repollo, frijoles y huevos de codorniz eran superalimentos, perfectos para una dieta nutricionalmente equilibrada. Creó un régimen de entrenamiento basado en la ciencia práctica moderna y practicó artes marciales de combate cuerpo a cuerpo, perfeccionando su cuerpo como un arma. Y así, su entrenamiento interminable se acumuló. Pasaron varios años de dedicación implacable. El resultado fue asombroso. Con un solo golpe, ahora un joven musculoso, hizo estallar un árbol, mostrando la fuerza que había cultivado. Su rostro, ahora más afilado y con una mirada intensa, reflejaba el poder que había obtenido. Ya no era el niño débil que sus hermanos maltrataban. El árbol se derrumbó, un testimonio de la fuerza abrumadora que ahora poseía. Con cada sesión de entrenamiento,
su cuerpo mostraba una fuerza aún más abrumadora. Uf. Ahora me siento renovado, pensó, con una sonrisa de satisfacción. De pie en medio de la destrucción que había causado, una pregunta flotaba en el aire. Si esta fuerza era una bendición de Dios o una nueva prueba, nadie lo sabía mientras el tiempo pasaba. De vuelta al presente. En la oscuridad del bosque, el sonido de un gruñido rompe el silencio, señalando un peligro inminente. Johan recupera el aliento, con pequeños cortes en la cara. Acaba de terminar una batalla. Se pone de pie, rodeado de los cuerpos de una manada de lobos. Parece que ese es el último de ellos, dice, indiferente. Cerca de allí, un hombre llamado Joseph abraza a una niña pequeña. Del, ¿estás herida? Gracias a Dios que estás a salvo. La niña, llorando, solo puede decir, tío Joseph. Joseph suspira, una mezcla de alivio por la seguridad de la niña y preocupación por la situación. Se vuelve hacia Johan, su expresión cambia a una de reproche. Señor Johan, fue increíblemente imprudente. ¿Entiende lo peligroso que fue eso? El tono de Joseph se suaviza, lleno de admiración. Pero aún así, pensar que te interpusiste frente a una bestia salvaje sin dudarlo. Joseph, me conmovió tu honorable acción. En nombre de los aldeanos, te expreso mi más sincero agradecimiento. Mientras Joseph habla, la mente de Johan ya está en otro lugar. Ignorando por completo el solemne agradecimiento, levanta 2 lobos muertos con una sonrisa codiciosa, calculando su valor. Cucucu, ¿cuál de estos se venderá más caro? El repentino cambio de tema deja a Joseph completamente desconcertado, sin palabras. Johan, ajeno al conflicto interno de su sirviente, pregunta con indiferencia, ¿Qué dijiste, Joseph? No te oí bien. Joseph, resignado, simplemente murmura, no es nada. Cambiando de tema, Johan se dirige a la niña. De todos modos, tu nombre es Del, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Herida en alguna parte? Ella responde tímidamente, sí, estoy bien gracias a ti. Muchas gracias. Pero justo en ese momento, la expresión de Del se transforma en una de puro terror. Sus ojos se abren de par en par al ver algo detrás de Johan. De la oscuridad emerge una presencia aterradora. Unos ojos rojos y brillantes perforan la noche, seguidos de un rugido gutural que hiela la sangre y hace que todos griten de miedo. Joseph y Johan se quedan atónitos, mientras la pequeña Del se cubre la cara, aterrorizada. La atmósfera ha cambiado de una de victoria a una de pavor absoluto. La criatura revela su rostro, un lobo monstruoso, de un tamaño antinatural, con colmillos afilados como cuchillas y una mirada de pura malicia. El gigantesco lobo se yergue sobre Johan, empequeñeciéndolo. Su gruñido bajo y constante llena el aire, una promesa de muerte inminente. El rostro de Joseph se descompone por el pánico. Un monstruo, grita, su voz temblando de incredulidad y miedo. Rápidamente, Joseph agarra a Del y le grita a Johan, Señor Johan, debemos huir. Un monstruo así requiere un ejército entero, pero Johan no muestra miedo. En su lugar, una sonrisa torcida se dibuja en su rostro. Pensé que este era solo un mundo medieval normal, pero había monstruos aquí, piensa, antes de dirigirse a la bestia con una calma escalofriante. Oye, tú, eres su líder. De pie entre los lobos caídos, Johan provoca a la bestia gigante. Lo siento, maté a tus subordinados. Las pieles de lobo se venden a un alto precio. Las palabras de Johan, llenas de desprecio y codicia, enfurecen al monstruo. Lanza un gruñido profundo, sus ojos brillando con una furia asesina. Johan siente la intención asesina de la criatura. Puedo sentirlo, esta cosa me ve como una presa, piensa con una sonrisa depredadora. Pero, la bestia desata un rugido ensordecedor que sacude el bosque hasta sus cimientos, una demostración de su poder abrumador. No importa, es el único pensamiento que cruza la mente de Johan. El miedo es un lujo que no puede permitirse. Sin dudarlo un instante, Johan se lanza al ataque, conectando un puñetazo directamente en la mandíbula del monstruo mientras grita, seas lo que seas. En medio del golpe, arranca algo de la bestia, su mente ya calculando el beneficio. Tu piel se venderá por aún más. El impacto es brutal. Johan es lanzado hacia atrás por la fuerza de la colisión, mientras la bestia ruge de dolor y rabia. El monstruo gruñe, herido. Una cicatriz ahora marca su ojo, un recuerdo del audaz ataque de Johan. La herida en el rostro de la bestia sangra, una clara señal de que, a pesar de su tamaño, no es invulnerable. Pero la reacción de Johan no es de triunfo, sino de ira. ¡Arg! Rasguñé la piel, grita, furioso. Maldita sea, el precio bajará.
Incluso en una lucha a muerte, su principal preocupación es el dinero. La bestia, herida y enfurecida por el dolor y la humillación, enseña sus colmillos, preparándose para contraatacar con toda su furia. Un aullido de agonía y rabia resuena en el bosque, mientras el monstruo canaliza todo su poder. De repente, mientras la bestia aúlla, una reacción inesperada sacude a Johann. Se agarra la cabeza, un dolor agudo lo atraviesa mientras una extraña energía oscura comienza a emanar de su cuerpo, respondiendo al poder del monstruo. La energía caótica explota alrededor de Johann. A lo lejos, Joseph instintivamente protege a del estallido de poder, observando con horror la silueta de Johann, que comienza a cambiar en medio del torbellino de energía. El dolor es insoportable. Johann aprieta los dientes, un gruñido escapando de sus labios mientras la energía desconocida continúa arrasando su cuerpo. Abre los ojos, pero ya no son los suyos. Un rojo salvaje y depredador ha reemplazado al azul, reflejando al monstruo que tiene delante. ¿Qué es esto?, piensa, sintiendo que una furia primigenia toma el control. Estoy perdiendo mi razón, es su último pensamiento coherente antes de que la oscuridad y el instinto lo consuman por completo. El sonido de jadeos y gruñidos resuena en la oscuridad, un eco de la batalla que se libra más allá de su conciencia. Flashes de la batalla inundan su mente. Un torbellino de garras y acero, el choque de dos depredadores en una danza mortal, imágenes de violencia pura, un impacto devastador, el sonido de carne desgarrada y un torrente de sangre. Un grito desgarrador escapa de sus labios, una mezcla de dolor, rabia y el éxtasis de un poder incontrolable. Y de repente, todo termina. Johann yace en el suelo, exhausto y desorientado, jadeando. ¿Qué acaba de pasar? Mira a su alrededor, la confusión grabada en su rostro mientras intenta reconstruir los eventos. Y el monstruo, su mirada se pierde en la oscuridad del bosque. No hay rastro de la bestia, ni de su amenazante brillo rojo. Se ha ido. Se da la vuelta y encuentra a Joseph y Del, desmayados por el miedo y la conmoción. Un sudor frío recorre su frente al ver que están a salvo. Del duerme pacíficamente, ajena al terror que acaban de experimentar. Parece que todos están a salvo, piensa Johann con alivio. Con un esfuerzo, levanta a Joseph sobre sus hombros. No sé qué pasó, pero podrían aparecer más monstruos, así que debemos regresar rápidamente. Cargando con los dos, Johann emprende el camino de regreso, dejando atrás el campo de batalla y los cadáveres de los lobos. Mientras camina bajo la luz de la luna, una punzada de arrepentimiento lo asalta. Aunque quería esas pieles de lobo. Su instinto de mercader nunca descansa. Echa un último vistazo a los restos esqueléticos de donde estuvo el monstruo. Bueno, no hay mucho que pueda hacer. Debería pedir prestado un carro la próxima vez. La luna llena brilla a través de las ramas desnudas de los árboles, mientras el sonido de los grillos llena la noche. A lo lejos, ve las luces del pueblo. Oh, el pueblo todavía está iluminado, observa. Estarán todos los aldeanos buscando a Del. Inmediatamente, su mente calculadora empieza a trabajar. Bueno, aunque no fuera mi intención, salvé a Del. Quizás, podría ganar algunos puntos, compadre, se pregunta con grandes esperanzas. Se permite un momento de fantasía, imaginando a su padre elogiándolo, nombrándolo su sucesor, mientras su hermano mayor llora de envidia. Una escena completamente irreal. Rápidamente descarta la idea con una sonrisa cínica. Sí, de ninguna manera. Pero tal vez al menos me nombraría para la guardia. Si eso sucediera, ya no tendría que preocuparme por la comida. Mientras calcula sus posibilidades, algo adelante llama su atención, sacándolo de sus pensamientos. Una antorcha solitaria parpadea en el camino, su llama danzando en la oscuridad de la noche. Pero no es solo una antorcha. Un escuadrón de caballeros con armadura completa, montados a caballo y portando lanzas, le bloquea el paso. La cara de Johann es un poema. La sorpresa y la confusión se apoderan de él. ¿Qué? Este recibimiento no era, en absoluto, lo que esperaba. Uno de los caballeros, posiblemente su hermano Philip, le grita con furia. Johann Aitz, ¿dónde has estado? ¿Cómo te atreves a desaparecer el día de la inspección de padre? El rostro de Johann se llena de pánico al recordar. Oh, cierto. Era hoy, piensa, dándose cuenta de la gravedad de su error. Estoy jodido. Una figura imponente sobre un caballo blanco emerge de entre las filas de caballeros. Es su padre. Mocoso insolente, dice con una voz que retumba con autoridad y desprecio. Con un movimiento pesado y deliberado, la bota blindada de su padre golpea el suelo, cada paso resonando con su ira contenida. Johann deja a Joseph en el suelo con cuidado y tartamudea,
intentando defenderse. Padre. Hoy tuve circunstancias verdaderamente inevitables, pero su padre no escucha. Silencio, ordena, su voz es como el filo de un hacha. La cámara se enfoca en su enorme y ornamentada hacha de batalla, una amenaza silenciosa pero clara. El rostro de su padre, lleno de furia, se cierne sobre él. ¿Cómo te atreves a ignorarme? Ruge, te abriré esa cabeza insolente tuya. El capítulo termina, dejando a Johan a merced de la ira de su propio padre. Maldita sea. Apenas logré volver con vida, ¿y ahora tengo que escuchar esta mierda? Ni siquiera conseguí las pieles de los lobos. La vida es dura, piensa Johan para sí mismo, con el rostro contraído por el agotamiento y la frustración, pero de repente, sus ojos se entrecierran con una nueva determinación. No. Se dice a sí mismo, con una sonrisa astuta formándose en su rostro, Johan se da cuenta de que puede convertir esta desastrosa situación en una ventaja. Puedo hacer de esto una oportunidad. Johan se arrodilla dramáticamente ante su padre, Xen, realizando lo que él llama un besamanos definitivo. Padre, grita, no me ausenté de la inspección a propósito. Llegué tarde porque estaba salvando a gente del bosque. Entre la multitud, un anciano de aspecto rústico reacciona con sorpresa y alivio al oír las palabras de Johan. Corre hacia adelante, gritando el nombre de su hija. Del, el hombre abraza a su pequeña hija, Del, con lágrimas en los ojos. Gracias a Dios que estás bien. Te he estado buscando por todas partes, solloza, inmensamente aliviado. Las lágrimas de alegría y alivio continúan rodando por el rostro del padre de Del mientras abraza a su hija, murmurando una y otra vez lo contento que está de verla a salvo. Aprovechando el emotivo reencuentro, Johan continúa con su historia, señalando a la multitud. Ven. Del estaba rodeada por una docena de lobos devoradores de hombres en el bosque. Luché para salvar a la niña y logré derrotar a los lobos. Los aldeanos murmuran entre ellos, impresionados por la heroica historia de Johan. Este continúa su discurso, proclamando, no pude participar en la inspección, pero creo que he cumplido con mi deber como hijo de una casa de caballeros. Johan hace una reverencia de 90 grados, mostrando una sumisión total. Así que, si me perdonas solo por esta vez, seguiré haciendo todo lo posible por la seguridad del Estado. Pero la expresión de su padre, Xen, montado a caballo, es de pura furia. Johan, sin embargo, se atreve a añadir, y sería genial si también pudieras darme el puesto de capitán de la guardia. Johan sonríe para sus adentros, satisfecho con su actuación. Perfecto. Esa fue una autopromoción perfecta. Si yo fuera el entrevistador, me contrataría de inmediato, piensa. De repente, una carcajada estruendosa resuena en el lugar. Es Xen, riéndose a carcajadas. Así que eso fue lo que pasó, mi querido futuro capitán de la guardia. Pero, ¿dónde están esos lobos? No esperarás que te crea sin ninguna prueba, ¿verdad? La sonrisa de Johan se desvanece y es reemplazada por una mueca de pura molestia. ¿Qué demonios? Piensa, su plan comenzando a desmoronarse. Johan intenta desesperadamente salvar su mentira. No estoy mintiendo. Incluso me encontré con el gran lobo oscuro. Los aldeanos observan la escena, ahora con expresiones de confusión e incredulidad ante las afirmaciones cada vez más fantasiosas de Johan. La paciencia de Xen se agota por completo. Silencio, ruge con una furia que hace temblar el aire. Con el rostro descompuesto por la ira, Xen grita, ¿cómo te atreves a mentirme? Te arrancaré esa boca de par en par. Johan, sudando frío, se ve acorralado. En un último y desesperado intento, lanza un desafío. ¿Quieres un duelo o algo así? Muy bien. Probaré mis habilidades. Johan reflexiona con amargura. Aunque no me guste, sigue siendo mi padre. No quería pelear con él por esa razón, pero supongo que no tengo otra opción. Xen sonríe con malicia, mostrando los dientes. Bien, dice, aceptando el desafío. Veamos qué tan hábil eres en realidad. Con una mirada amenazante, Xen establece las reglas del enfrentamiento. Levanta tu espada. Lucharemos sin usar nada más que un arma. Johan se queda sin palabras, su rostro es un poema de incredulidad y pánico. ¿Con un arma? Pregunta atónito. El pánico se apodera de Johan. La ira y la frustración hierven en su interior al darse cuenta de la cruel trampa de su padre. Tú, nunca me enseñaste a usar un arma, maldito seas, piensa con desesperación. Sin otra opción, Johan se encuentra en medio de un círculo de espectadores, frente a su imponente padre. Xen, empuñando una enorme hacha, le ordena con desprecio, desenvaina tu espada, Johan,
sellando el inicio de un duelo injusto. El asistente de su padre le entrega a Johan una espada corta y de mala calidad. Johan la toma, tartamudeando una aceptación, solo para ver que la hoja está rota. Xen mira la espada rota con desprecio. Pedazo de mierda, gruñe, y luego se dirige a su otro hijo, que observa desde atrás. Philip, préstale la tuya. Philip obedece de mala gana. Philip se acerca a Johan y le susurra con urgencia: Johan, no es demasiado tarde para pedir perdón. Es la única forma de que salgas vivo de esta situación. Pero el orgullo de Johan es más fuerte. ¿Pedir perdón? Si no he hecho nada malo, piensa con el rostro sudoroso. Un hombre no huye. Con un grito de muévete, Johan aparta a su hermano Philip y toma la espada. Se planta frente a su padre y declara: espero aprender de este duelo. Xen simplemente resopla con desdén y, con un movimiento metálico, se baja el visor del casco, preparándose para el combate. A pesar del peligro, Johan se aferra a un hilo de esperanza. En realidad, esto es para mejor. Si le demuestro lo hábil que soy, hasta él tendrá que reconocerme. Demostraré mi valía, piensa. Sin previo aviso, Xen se lanza al ataque con un grito de guerra gutural y aterrador, comenzando el desigual combate. El rostro de Xen, visto a través del visor de su casco, está contraído por una furia berserker mientras descarga su ataque sobre Johan. Johan observa con horror cómo el hacha de su padre desciende, envuelta en una aura roja y monstruosa. ¿Pero qué demonios? ¿Qué es esta aura monstruosa?, se pregunta aterrorizado. El torbellino de energía carmesí del ataque de Xen llena la visión de Johan, un presagio de la violencia que está a punto de desatarse. Apenas capaz de reaccionar, Johan levanta su espada para bloquear el golpe devastador de su padre, poniendo toda su fuerza en una defensa desesperada. Con un estruendo ensordecedor, la espada de Johan se hace añicos contra el hacha de Xen. La fuerza del impacto es tan abrumadora que el acero se desintegra. Incapaz de defenderse, Johan recibe un golpe brutal. El pomo del hacha de su padre impacta directamente en su cabeza, y solo puede soltar un quejido de dolor. El sonido sordo del golpe resuena, indicando la gravedad del impacto que ha dejado a Johan completamente vulnerable. Xen avanza, su pesada bota blindada pisando con fuerza el suelo, una demostración de su poder implacable mientras se cierne sobre su hijo caído. Apretando los dientes con una rabia que parece consumirlo, Xen mira a su hijo con puro odio, temblando de furia. Levantando su hacha para un nuevo ataque, Xen ruge un insulto que revela su profundo desprecio. ¡Tú, parásito! Mientras el hacha desciende de nuevo, la sangre ya brota de la frente de Johan, que solo puede esperar el siguiente golpe con una mueca de dolor. Desde la multitud, Philip observa con horror. ¿Cómo te atreves a insultarme?, grita alguien, mientras otro comenta con pánico: el señor habla en serio. Creo que de verdad piensa matar a Johan. Xen continúa su ataque verbal y físico. ¿Sabes por qué no te enseñé a blandir la espada? Es porque seguirías siendo un inútil de todas formas. Mientras su hacha corta el aire, Xen grita una verdad cruel y aplastante para el espíritu de Johan: por mucho que te esfuerces, nunca me superarás. La locura posesiva de Xen explota en un grito final: mi estado es mío y solo mío. Nadie me lo puede quitar. Ni tú, ni el emperador, ni nadie. Johan, sangrando profusamente por la herida en la cabeza, apenas puede procesar el torrente de insultos. Piensa con incredulidad: ¿pero qué le pasa? Ha perdido la cabeza por el alcohol. Sin embargo, la preocupación por la locura de su padre es reemplazada rápidamente por una realidad más urgente. No, eso no importa ahora, piensa mientras la sangre le ciega los ojos. No puedo ver bien. Philip grita el nombre de su hermano con pánico: Johan, mientras observa la escena con horror. Johan, en el suelo y con la visión borrosa, apenas puede entender lo que sucede mientras una sombra se cierne sobre él. Es todo lo que puede articular. Con sus últimas fuerzas, Johan levanta las manos y detiene el ornamentado pomo del hacha de su padre justo antes de que le aplaste la cara. La multitud, incluyendo al padre de la pequeña Del, observa la brutal escena con expresiones de puro terror, boquiabiertos e incapaces de intervenir. Apretando los dientes y con el sudor corriéndole por la cara, Johan utiliza cada gramo de su fuerza para resistir la presión del arma de su padre. La presión es inmensa. La sangre de su herida gotea mientras sus músculos tiemblan por el esfuerzo sobrehumano de detener el golpe mortal. Finalmente, la realidad lo aplasta. Con los ojos vacíos y la sangre manchando su rostro, Johan admite su derrota total. He perdido. Johan cae de rodillas, completamente vencido. Ante él yacen los fragmentos de la espada que nunca supo usar, un símbolo de su humillación. Xen se yergue sobre su hijo derrotado, con una mirada de absoluto desprecio. Le da una orden fría y cortante:
conoce tu lugar. Y añade una amenaza escalofriante, con los ojos brillando con malicia. Si vuelvo a verte, de verdad te aplastaré la cabeza. Dicho esto, Xen le da la espalda y se aleja, dejando a Johan arrodillado en el polvo, solo y humillado bajo la mirada silenciosa de la multitud. Desde arriba, la escena muestra a Johan como una figura pequeña y solitaria en el centro de un círculo de espectadores. Alguien entre la multitud murmura su nombre con lástima: Señor Johan. La escena cambia a una pequeña iglesia en la oscuridad de la noche. Una voz se alza, llena de indignación: eso fue muy injusto por parte de Sir Xen. Dentro, un sacerdote de largo cabello rubio llamado Padre Valberg gesticula con enfado. Johan, sentado, intenta calmarlo. Padre Valberg. ¿Y si alguien nos oye? Pero al sacerdote no le importa, declarando que es del Vaticano. El Padre Valberg, rompiendo un trozo de tela para vendar a Johan, continúa su diatriba enfurecida. Un caballero debe tener honor. ¿Cómo puede tratar así a su propio hijo? Johan, ya con un vendaje improvisado en la cabeza, intenta quitarle importancia con una sonrisa forzada. Estoy bien. Estoy vivo, al menos. En una viñeta cómica, el Padre Valberg sigue despotricando, diciendo que fue ridículo que Xen usara una armadura completa, probablemente por el alcohol. Johan solo puede reírse débilmente, pero la sonrisa de Johan se desvanece. Su mirada se vuelve sombría y distante mientras reflexiona sobre la humillante derrota. Johan suspira, apoyándose en un banco. Supongo que esta es la realidad. Nunca aprendí a usar la espada, pero no sabía que era tan impotente. El Padre Valberg intenta consolarlo mientras prepara unas medicinas. Bueno, Sir Xen ha estado en muchas batallas. Heredó las técnicas de la familia y tiene experiencia. Es lógico que perdieras. Para ilustrar su punto, Valberg cuenta una historia. He oído que Sir Britz, del estado vecino, mató a 300 soldados de Leva él solo. Un gráfico muestra la abrumadora hazaña de un caballero contra 300 hombres. Johan se queda boquiabierto al oírlo. ¿Él solo? Eso es asombroso, exclama, impresionado por tal nivel de poder. Johan sonríe con ironía. Supongo que la tecnología es importante. Pensé que podría derrotar fácilmente a mi padre borracho, ya que me enfrenté a un enorme lobo negro. La mención casual del lobo negro hace que la expresión del Padre Valberg cambie drásticamente, pasando de la calma a una seria preocupación en un instante. El Padre Valberg agarra a Johan por los hombros, su rostro lleno de alarma. Sir Johan, ¿es eso cierto? ¿De verdad viste un lobo negro en el bosque? Le pregunta con urgencia. Johan, desconcertado por la reacción del sacerdote, responde: ¿sí? Joseph y Fidel también lo vieron. El Padre Valberg aprieta su medallón y reza: ¡oh, Dios mío! Johan está completamente confundido. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el lobo? Con un movimiento rápido, el Padre Valberg saca un viejo y pesado libro de una estantería y le dice a Johan: Señor Johan, mientras abre el libro, explica con seriedad: desde hace mucho tiempo, los lobos negros han sido considerados un tabú. El libro se abre en una página que muestra una ilustración antigua, un lobo de pelaje oscuro devorando a una persona. Valberg señala la ilustración y añade con voz grave: los sacerdotes los llaman un presagio de muerte. Con una mirada sombría, Valberg continúa citando las viejas leyendas. Según historias centenarias, los lobos negros traen consigo la muerte y la sangre. Johan escucha la explicación del sacerdote. Su rostro impasible no revela ninguno de sus pensamientos escépticos. Internamente, Johan descarta la superstición. No creo en esas cosas, pero tal vez el lobo negro fue una premonición de mi duelo con mi padre. Quizás, reflexiona, buscando una explicación lógica. El Padre Valberg, sin saber los pensamientos cínicos de Johan, le sonríe para tranquilizarlo. Pero no te preocupes. Las historias sobre los lobos negros son solo viejas historias. Con una mirada cálida y compasiva, el sacerdote añade: quizás Dios te está ayudando. Ya que, eres una buena persona que antepone a los demás a ti mismo. Johan le devuelve una sonrisa amable, pero sus verdaderos sentimientos se revelan en un pensamiento silencioso. La cruda verdad de su motivación resuena en su mente, contrastando con la visión idealizada del sacerdote. Yo solo quiero dinero. La escena se aleja, mostrando la vasta y solitaria propiedad bajo la luna llena. La narrativa cambia bruscamente. Mientras tanto, cerca del estado de Ice, en la baronía de Britz, la noche se llena de gritos de agonía, súplicas y el crepitar del fuego. Una madre abraza a su hijo, gritando de terror mientras las llamas lo consumen todo.
Por favor. Suplica en vano. Una hoja de espada corta sus gritos, y sus rostros aterrorizados se convierten en un borrón de violencia y muerte. Un chorro de sangre salpica la pantalla, silenciando para siempre las súplicas de la madre y su hijo. La mano de una de las víctimas cae inerte sobre el suelo ensangrentado, un testimonio mudo de la masacre. Dos mercenarios observan la carnicería. Uno pregunta con indiferencia, ¿por qué intentan huir? ¿No es cierto que van a morir de todas formas? Otro mercenario, con una pizca de remordimiento, mira un cuerpo en llamas. De todos modos, esto es bastante cruel. Su compañero se encoge de hombros, mostrando su total falta de empatía. ¿Matar a todos en el estado y quemar los cuerpos? ¿A quién le importa? Nosotros solo hacemos nuestro trabajo y recibimos nuestro oro. Detrás de ellos, la baronía arde, y una pila de cuerpos espera ser incinerada. En la puerta principal de la fortaleza en llamas, una imponente figura con una armadura oscura y puntiaguda, Sir Karamab, espera mientras un soldado se arrodilla ante él. El soldado le informa, Sir Karamab, los mercenarios han terminado la limpieza. Aquí está el anillo del sello de la familia Britz. Sir Karamab toma el anillo con su guantelete blindado, un trofeo de la familia que acaba de aniquilar, mientras las brasas vuelan a su alrededor. Con un crujido, Sir Karamab aprieta el puño, aplastando el anillo de sello de la familia Britz y convirtiéndolo en polvo. Sus ojos rojos brillan con desprecio a través de su yelmo mientras pronuncia el nombre del señor caído, Britz. Karamab se burla del cadáver de Sir Britz. Tenía grandes expectativas porque oí que mató a 300 soldados siervos por su cuenta. Pero no duró ni 2 ataques. Ni siquiera vale la pena llamarlo un juguete. Mientras una de sus lugartenientes se arrodilla, Karamab se presenta con una voz llena de autoridad. Yo, Karamab, la espada del Sacro Imperio, el apoderado de su Majestad Imperial, y el recolector de sellos, continúa, su imponente espada con runas brillantes en primer plano. Decreto que castigaré a todos los nobles corruptos como desea su Majestad Imperial. Con su ojo rojo brillando intensamente en la oscuridad, Karamab se dirige a sus fuerzas. Todos los que están con el emperador serán recompensados con oro y honor infinitos. Rodeado de llamas, da su orden final y brutal a sus tropas. Matadlos, robadles y quemadlos a todos. Adelante. Mientras sus despiadados soldados avanzan, listos para la próxima masacre, la escalofriante declaración de Karamab resuena en la noche, sellando el destino de la familia de Johan. El estado de Ice es el siguiente. En un paisaje infernal, estalla una feroz batalla. Las espadas de 2 caballeros chocan con una fuerza tremenda, enviando chispas al aire. Uno de los guerreros, ataviado con una ominosa armadura oscura, presiona su ataque. Sus ojos brillan con una luz roja malévola a través del visor de su casco. Su oponente, también completamente armado, se esfuerza por bloquear el poderoso golpe. El impacto es tan fuerte que parece que su propia espada podría romperse. El caballero de ojos rojos no da tregua, su mirada fija y amenazante mientras la hoja de su oponente apenas resiste la embestida. Las espadas se cruzan una y otra vez en una ráfaga de acero y furia, un duelo a muerte donde cada movimiento es crítico. Con un golpe certero y brutal, el casco del segundo caballero sale volando por los aires, dejándolo expuesto y vulnerable. La sangre salpica violentamente en la oscuridad, una señal inequívoca de que se ha asestado una herida mortal. El casco, ahora vacío, cae y rueda por el suelo de piedra, un símbolo silencioso de la derrota. Se revela el rostro del caballero derrotado. Es Johan Ice, con sangre corriendo por su cara y una expresión de pura incredulidad y dolor al recibir el golpe fatal. Sus ojos se abren de par en par con horror y sorpresa, su boca abierta en un grito ahogado mientras la vida comienza a desvanecerse. ¡Oh! Un grito de agonía desgarra el silencio, pero la escena cambia bruscamente. Ya no es un campo de batalla, sino un hombre sin camisa gritando en su cama. Johan se despierta de golpe en su habitación, empapado en sudor frío y jadeando. La horrible batalla no fue más que una pesadilla. Se lleva una mano a la cabeza, confundido y perturbado. ¿Un sueño?, se pregunta, tratando de calmar su corazón acelerado. Recuerda la imagen de un lobo negro con ojos rojos brillantes. Desde que vi al lobo negro, piensa, he tenido la misma pesadilla durante días. Una voz del pasado resuena en su mente. Alguien le está advirtiendo, señor Johan. Desde la antigüedad, el lobo negro ha sido conocido como un presagio de infortunio. La imagen del lobo aullando a una luna de sangre aparece en su mente. La advertencia continúa. La existencia de la criatura en sí misma era considerada un mal presagio, que esparce sangre en todas direcciones y trae la muerte a los demás. Johan está claramente atormentado por este recuerdo y su significado. Entre los sacerdotes,
Incluso fue nombrado la señal de la muerte. Johan aprieta los ojos, como si intentara alejar el pensamiento. De repente, Johan se ríe, tratando de quitarle importancia. «Bah, superstición. Es solo una leyenda», exclama. Además, no es como si le hubiera hecho algo malo al lobo negro. Mientras se ríe, un recuerdo fugaz contradice sus palabras, mostrando una confrontación pasada con la temible bestia. Su sonrisa se congela. Su expresión cambia al recordar. Le lancé una piedra, y era una piedra muy grande. Olvídalo. Que pase lo que tenga que pasar, se dice a sí mismo con frustración. Basta de pensamientos inútiles, es hora de ir a entrenar. Y así, con la puesta de sol de fondo, Johan comienza a correr colina arriba, decidido a fortalecerse y dejar atrás sus inquietudes. Mientras está concentrado en su entrenamiento, escucha una voz burlona que lo llama mocoso inútil. Johan se detiene y se gira confundido, encontrándose con una visita inesperada. Son sus dos hermanos, el de rango 2 y el de rango 3, que han venido a provocarlo. «¿Ya olvidaste lo que te dijo padre?», le espeta uno. «Dijo que si no quieres morir, no te hagas notar». Eso es, secunda el otro, listos para empezar una nueva ronda de acoso. Sus hermanos continúan con las burlas. «Sigues actuando con descaro», le dicen. «¿Crees que cortar leña todo el día te hace más fuerte?». Johan simplemente los ignora con una sonrisa forzada, aguantando el acoso. Con rostros grotescamente distorsionados por la burla, se ríen de él. «¿Crees que romper un tronco es impresionante? Como si un bastardo como tú pudiera tener fuerza de verdad», se mofa. «¿El cuerpo de guardia? Sigue soñando, idiota», continúan. «Padre nunca nombraría a una basura como tú». Johan mantiene su sonrisa, sin decir una palabra. La crueldad de sus palabras aumenta. «Si alguna vez te usara, sería para romperte el cráneo y darte de comer a los cerdos». Ante esto, el puño vendado de Johan se tensa contra el tronco. Ignorando por completo sus insultos, Johan descarga un puñetazo. El tronco de madera explota en un estallido de astillas, demostrando una fuerza sobrehumana. Las caras de sus hermanos se deforman en una expresión de shock absoluto. Sus ojos se salen de sus órbitas, incrédulos ante lo que acaban de presenciar. La escena muestra la devastación total del grueso árbol, hecho añicos por un solo golpe, un testimonio silencioso del poder aterrador de Johan. Johan se yergue, su espalda musculosa y sudorosa brilla bajo el sol poniente, mostrando el resultado de su implacable entrenamiento. Se da la vuelta lentamente, con una sonrisa amenazante en su rostro. «¿Decían algo, hermanitos?», pregunta con un tono peligrosamente dulce. «Acérquense y repitan». Aterrorizados, los dos hermanos retroceden. «No es nada. ¿Por qué nos acercaríamos?», balbucean. «Espera. Le contaremos todo a padre», gritan mientras huyen despavoridos. Johan los ve correr y suspira con fastidio. «Idiotas patéticos», piensa. «¿Cómo pueden vivir sin pensar? Deberían preocuparse por su propio futuro. Como sea, no tiene sentido preocuparse por los demás», se dice a sí mismo, preparándose para continuar. Es hora de volver a entrenar. Pero una nueva voz interrumpe sus pensamientos. «Lo que dijeron es cierto». Johan levanta la vista, su expresión se vuelve seria al instante. Es su otro hermano, Philip, quien se acerca con un sirviente. «Padre no tiene intención de nombrarte para ningún puesto», confirma con calma. «Philip», piensa Johan. Johan sonríe con resignación. Ya me lo imaginaba. Aún así, considerando que no me mató, supongo que podría ser peor». «¿No estás decepcionado?», pregunta Philip. A lo que Johan, de espaldas, responde: «Es lo que es. Tendré que encontrar otra forma de ganarme la vida». Entonces, Philip hace una sorprendente revelación: «Padre te teme». Johan detiene su movimiento, el puño a medio aire, captando toda su atención. Johan se queda quieto, escuchando atentamente la explicación de su hermano, quien ahora se para detrás de él. «Johan, eres innegablemente fuerte», dice Philip, señalando el tronco destrozado. «Esa fuerza es una amenaza para él». Philip explica: «Padre quiere hijos obedientes como yo. Pero tú eres diferente, insistes en vivir según tus propios principios. Padre cree que un día, tu fuerza te llevará a quitarle todo», revela Philip, justo como él derrocó al abuelo y tomó el poder. Una sonrisa astuta se dibuja en el rostro de Johan. «¡Qué tontería!», dice, aunque su interés se ha despertado claramente. «Trae eso aquí», ordena Philip a su sirviente, haciendo un gesto con la mano. «Sí, Lord Philip»,
responde el hombre. El sirviente obedece y comienza a abrir un gran saco de tela que llevaba consigo. El ojo de Johann se abre de par en par al ver el contenido. ¿Qué es esto?, pregunta, completamente sorprendido. Del saco, el sirviente saca una sencilla sobreveste, una espada larga y una placa para el pecho. Es un equipo básico, pero es más de lo que Johann ha tenido nunca. Son las cosas que has estado mirando durante mucho tiempo, ¿no es así?, pregunta Philip. Johann se sobresalta, sorprendido de que su hermano se diera cuenta. Philip se diferencia de su familia. Johann, yo no soy como nuestro padre, declara con seriedad. No soy tan tonto como para descartar a alguien capaz. Johann escucha atentamente mientras Philip revela sus planes. Por eso, cuando me convierta en señor en el futuro, te nombraré capitán de la Guardia de Ice, le ofrece. Hasta entonces, no descuides tu entrenamiento. Y por favor, deja de causar problemas. Johann no puede evitar protestar ante la última parte. Yo nunca causo problemas primero, grita con frustración. Philip simplemente levanta una mano, un gesto que parece decir, como sea, y se da la vuelta para marcharse. Mientras Philip y su sirviente se alejan por el camino, Johann se queda solo en el campo, contemplando el equipo que le acaban de regalar bajo la luz del atardecer. De repente, su mirada se agudiza al observar el peto. Un escalofriante reconocimiento lo invade. Se da cuenta con horror. Esa armadura es la de mi sueño. Es idéntica a la que llevaba el caballero que moría en su pesadilla. El recuerdo vívido de su propia muerte en el sueño lo golpea. Si me pongo esto, moriré de la misma manera, se pregunta, el terror reflejado en su rostro. Johann se queda de pie, inmóvil, mientras el viento sopla a su alrededor. El peso de la profecía y la armadura maldita recae sobre él, pero entonces, una extraña sensación lo recorre. Pero, piensa mientras comienza a ponerse la armadura, por alguna razón, siento que puedo superarlo, aunque no tengo ninguna prueba, admite para sí mismo mientras se ajusta las correas del peto, una confianza inexplicable naciendo en su interior. Completamente equipado, Johann se levanta. Sea como sea, decide con pragmatismo, necesitaré equipo si quiero ganar. El instinto de supervivencia es más fuerte que el miedo al destino. La escena cambia a la noche. A lo lejos, se oyen las carcajadas y el bullicio que provienen de la taberna del pueblo. Dentro de la taberna, el ambiente es animado. La gente come, bebe y discute acaloradamente. Dejad de inventar cosas, grita uno. Digo la verdad, responde otro. Un aldeano relata con fervor las hazañas de Johann, idealizándolo ante la multitud. Sir Johann mató a los ovolves para salvar a Dell y a Joseph. Es el modelo de un verdadero caballero. Otro hombre se une a las alabanzas, contrastando a Johann con su padre. Cierto, Sir Johann es mucho más caballeroso que Lord Zen, ese cerdo borracho y mujeriego. Sentado entre ellos, un misterioso hombre encapuchado escucha en silencio. La conversación se vuelve más atrevida. Sir Johann debería haberle cortado la cabeza a Zen ese día, grita alguien entre risas. El hombre encapuchado aprieta su jarra de madera. La jarra cruje y se astilla bajo la presión de su mano, mientras las críticas contra el señor del territorio continúan sin cesar. De repente, un hombre, el padre de la chica salvada, se pone de pie y grita, «Oigan, esta ronda la pago yo. Beban todo lo que quieran». El hombre encapuchado lo mira, preguntándose el motivo. «¿Por qué? Sir Johann salvó a mi hija Dell», anuncia el hombre. La taberna estalla en vítores. Por Sir Johann, el caballero justo. Finalmente, la curiosidad puede más que uno de los aldeanos, quien se acerca al misterioso encapuchado. «Disculpa, ¿quién eres? No creo haberte visto antes por aquí», pregunta, ajeno al peligro que acaba de invocar. Una risa seca y escalofriante es la única respuesta del encapuchado. Su presencia se vuelve más pesada mientras piensa en la imprudencia del hombre, hablando mal del señor, justo delante de un completo desconocido. La amenaza es palpable. El hombre encapuchado se inclina sobre el aterrorizado aldeano y comenta con frialdad, «Supongo que los aldeanos de aquí no le temen a nada». El hombre apenas puede balbucear. ¿Qué? Una sonrisa siniestra se dibuja en la oscuridad de su capucha, y un ojo brilla con malicia. «Encuentro tu historia bastante interesante», dice, su voz llena de una amenaza oculta. El terror se apodera del aldeano cuando el extraño exige, con una voz que hiela la sangre, «Cuéntame más sobre Johann Ice». La escena se aleja, mostrando el tranquilo pueblo bajo la noche, con el castillo de la familia Ice vigilando desde la colina, ajeno a la intriga que se gesta en la taberna. Mientras tanto, Johann, ahora vistiendo su nueva armadura y capa, camina alegremente por las calles del pueblo, tarareando una melodía,
sintiéndose optimista sobre su futuro. Su mente está llena de sueños de grandeza. ¿Philippe me nombrará capitán? Mi camino dorado por fin ha llegado, piensa un Johann caricaturizado con ojos brillantes de emoción. De repente, su ensoñación se interrumpe. Se detiene en seco, alertado por algo que ha visto en un callejón. Ve a una persona desplomada contra una pared. ¿Es eso? Definitivamente es un borracho. Lleno de su nuevo propósito, decide intervenir. Un futuro capitán de la guardia no puede ignorar a un ciudadano ebrio. Johann se acerca amablemente al hombre. Señor, señor. Si duerme aquí, se resfriará. ¿Dónde está su casa? Le acompañaré. El hombre no responde. Justo cuando va a tocarlo, una sensación extraña lo detiene. Sus ojos se abren de par en par al sentir un frío repentino e inesperado cerca de su cuello. ¿Qué es esto? Hay algo frío. En un instante, el borracho se revela como un asesino. Con una velocidad cegadora, presiona una daga afilada contra la garganta de Johann, el metal helado pegado a su piel. Totalmente sorprendido, Johann se queda paralizado. El shock y la incredulidad inundan su rostro mientras mira al asesino. ¿Qué demonios? La escena continúa desde el capítulo anterior, en una desolada aldea por la noche. Un viento frío sopla a través de las sencillas casas de madera. De repente, Johann es emboscado. Con una daga fría en su garganta, su rostro muestra sorpresa y pánico. El pánico invade la mente de Johann mientras trata desesperadamente de averiguar quién envió al asesino. Su primer pensamiento es para su padre. ¿Podría ser un asesino enviado por Xen? Pero rápidamente descarta la idea, pensando que si fuera Xen, habría venido a matarlo él mismo. Continúa barajando posibilidades en su cabeza. ¿Fue entonces la señora? ¿O tal vez Philippe? Pero no, duda que Philippe hiciera algo así. La frustración y el miedo se apoderan de él. Maldita sea, ni siquiera puede adivinar quién lo envió. Tratando de mantener la calma, Johann se dirige directamente a su atacante y le pregunta, ¿qué quieres? Asumiendo que el motivo es el dinero, Johann intenta negociar por su vida. ¿Haces esto por dinero? Te daré todo lo que tengo, así que déjame ir, piensa para sí mismo, aunque en realidad no tiene ni una sola moneda. Para sorpresa de Johann, la figura encapuchada responde con frialdad, si es dinero, tengo más que suficiente. La respuesta deja a Johann atónito. ¿El dinero no es su propósito? Entonces, ¿qué demonios quiere? La figura encapuchada se dirige a él por su nombre completo, Johann, y luego añade ominosamente, te haré una pregunta. El sudor frío recorre el rostro de Johann mientras el asesino continúa, si tus respuestas no son de mi agrado, te cortaré el cuello aquí mismo. La amenaza es clara y la hoja afilada brilla cerca de su piel. Johann no puede creer la situación. ¿Una pregunta? ¿De la nada? ¿Me matarás si respondo mal? Está loco. Tratando de sobreponerse al pánico, Johann se da ánimos a sí mismo. Contrólate, Johann. Una vez llegaste a la segunda ronda de una entrevista en una gran corporación, aunque falló. Sus ojos arden con determinación mientras piensa, tengo que responder perfectamente y sobrevivir. El asesino, con una presencia aterradora acechando detrás de Johann, dice, empecemos. Johann, con el rostro tenso, se prepara para el desafío. Muy bien, adelante. Un primer plano del ojo del asesino, que brilla con un inquietante resplandor púrpura en la oscuridad de su capucha. El asesino finalmente hace su pregunta, evaluando el físico de Johann. Tienes un buen cuerpo. Es difícil de creer que seas el hijo de ese cerdo. ¿Eres realmente el hijo de Xen? Johann queda completamente desconcertado por la pregunta. Tiene mi vida en sus manos y esta es la pregunta que hace. La presión es inmensa. Aprieta los dientes con frustración y desesperación. Maldita sea. ¿Qué se supone que debo decir? Tras una pausa tensa, Johann da su respuesta, una afirmación audaz y metafórica. A veces, un león puede nacer de la estirpe de un cerdo. La figura encapuchada permanece en completo silencio, sin dar ninguna indicación de su reacción. El silencio se vuelve insoportable para Johann. El pánico vuelve a surgir mientras se pregunta, ¿por qué no reacciona? ¿Fue esa la respuesta equivocada? La cámara se centra en el rostro ensombrecido del asesino, que sigue sin emitir palabra ni sonido. De repente, el silencio se rompe con una carcajada estruendosa y maníaca. El asesino se ríe a carcajadas, para total confusión de Johann. Mostrando una sonrisa torcida, el asesino finalmente habla. Esa respuesta es bastante de mi agrado. Johann, aliviado, suplica que lo libere,
pero la figura encapuchada responde con un simple y escalofriante no, frustrando sus esperanzas. Con una sonrisa maliciosa, la figura encapuchada declara: Johann Ice, ahora eres mío. Johann se sonroja, completamente desconcertado por la declaración. ¿Qué significa eso siquiera? La narración revela la identidad del hombre. Su nombre es Caegal, el asesino más grande del imperio y el maestro del veneno del gremio Nessos. La historia nos lleva al pasado, explicando que Caegal perfeccionó su manejo de la espada a través de innumerables asesinatos. Debido a que sus movimientos se asemejaban a los de una serpiente, llegó a ser conocido como la serpiente venenosa. Sin embargo, incluso una leyenda como él tenía problemas. A pesar de su habilidad inigualable, no podía encontrar un sucesor para heredar su técnica de espada. Buscó por todas partes, incluso dentro del gremio de asesinos, pero lamentablemente, todo lo que encontró fueron insectos sin valor que nunca podrían sucederle. Algunos pocos mostraron potencial, pero cuando Caegal se les acercó, el resultado fue siempre el mismo. Un noble heredero, al que se le ofreció la oportunidad de aprender sus habilidades, reaccionó con indignación. ¿Quieres que aprenda las habilidades de un asesino? Prefiero morir aquí antes que manchar mi honor. Respetando su decisión, Caegal le concedió su deseo. Bien, entonces, dijo mientras le cortaba la cabeza sin piedad. Más de 30 herederos de familias de caballeros murieron a manos de Caegal, todos eligiendo la muerte en nombre del honor. Creciendo impaciente en su búsqueda de un sucesor, Caegal finalmente visitó a la bruja del imperio. En una habitación oscura, iluminada solo por una vela, una voz espeluznante se dirige a él: serpiente venenosa Caegal, aquel que concede muertes pacíficas a todos. La bruja del imperio, una anciana de aspecto siniestro, le revela su profecía. El discípulo que buscas reside en el castillo de Ice, un pequeño y olvidado territorio rural. Es uno de los hijos de ese lujurioso señor borracho. Caegal se muestra escéptico. ¿Castillo de Ice? ¿Ese basurero olvidado? ¿Dices que mi sucesor está allí? Con una moneda de oro se podría comprar la mitad de esa tierra. La bruja se ríe y le ofrece una garantía. Oh, si mi profecía te desagrada, te devolveré tu dinero. Caegal duda. ¿Quién sabe qué maldición recibiré por robar la moneda de una bruja? Apretando el puño, toma una decisión. Bien, te creeré. La narración explica que Caegal quería creerle. Había desperdiciado demasiados años buscando un sucesor y no le quedaba tiempo. Pero, incluso mientras ponía un pie en las tierras de Ice, la duda se aferraba a él. ¿Existe realmente en este lugar alguien digno de convertirse en mi sucesor?, pensó mientras se acercaba al castillo. Su resolución era sombría: si no me gusta el mocoso, lo mataré en el acto. De vuelta al presente, Caegal se revela formalmente. Mi nombre es Caegal y soy el maestro del gremio de Nessos. No tengo más tiempo que perder, te convertirás en mi sucesor. Caegal le da a Johann un ultimátum. Elige: muere aquí por mi mano o aprende mi manejo de la espada. Esos son los dos únicos caminos que puedes tomar. Johann está completamente aturdido por la oferta, tartamudeando. ¿Cómo? ¿Qué? En lugar de miedo u honor, la mente pragmática de Johann va directamente a la logística. Ignorando la amenaza de muerte, grita: ¿cuánto necesito pagarte para aprender tu manejo de la espada? Ahora es el turno de Caegal de estar sorprendido y molesto. No estoy aceptando dinero, grita, desconcertado por la extraña reacción de Johann. La mente de Johann procesa la información a una velocidad vertiginosa. ¿Un maestro de gremio con una habilidad legendaria quiere enseñarle gratis? Sus ojos se convierten en signos de dinero al darse cuenta de la oportunidad de oro. Para él, esto no es una amenaza, es el premio gordo. Olvidando por completo el peligro, Johann agarra a Caegal con un entusiasmo desbordante. Maestro, ¿qué te ha llevado tanto tiempo?, grita con los ojos brillantes. He estado esperando toda mi vida a alguien como tú. Su reacción pragmática y codiciosa deja a Caegal sin palabras. Caegal, sin palabras por un momento, intenta razonar con él. Mi manejo de la espada es el de un asesino. Él continúa su advertencia: simplemente aprenderlo te marcará como una deshonra, la vergüenza de cualquier familia de caballeros. Puede que seas despreciado durante toda tu vida, pero a Johann no le importan esas cosas. No me importa en absoluto el honor o la vergüenza, grita con desesperación. Por favor, enséñame. Te lo ruego. Completamente desconcertado y derrotado por el entusiasmo de Johann, Caegal cede a regañadientes. Bien. Piensa para sí mismo: este tipo de mocoso es el primero. Aún no ha terminado. Con una nueva audacia, Johann llama a su nuevo maestro. Ah, y maestro.
Caegal, ya perplejo, simplemente responde. Con los ojos convertidos en signos de dinero, Johan hace una petición descarada. Mencionaste que tienes mucho dinero. Si aprendo bien, ¿me darás una paga? Estoy en la edad en la que realmente necesito dinero para gastos. Caegal lo mira con total incredulidad. Este chico, que acababa de tener una espada en el cuello, ahora estaba negociando una asignación. Piensa para sí mismo, este mocoso realmente es otra cosa. Mientras tanto, la escena cambia al castillo de Ice, donde la intriga familiar está a punto de desarrollarse. Sir Xen, el autoritario padre de Johan, se prepara para partir a caballo. La inspección ha terminado. Saldré un rato, anuncia a los que quedan. Sus dos hijos, Philippe y Mademais, le desean un buen viaje. Tan pronto como su padre está fuera del alcance del oído, comienza la lucha por el poder. Philippe Ice, el hermanastro de Johan, declara, yo me ocuparé del castillo. Detrás de él, su ambiciosa hermanastra, Mademais, lo mira con desdén. Una chispa de intensa rivalidad estalla entre los dos hermanos mientras intercambian miradas hostiles, cada uno compitiendo por el control en ausencia de su padre. Mademais se burla en silencio desde detrás de su abanico. HMPH. No importa cuánto luches, este castillo será mío. Philippe responde con igual desprecio. Ja, tonterías. El próximo señor de este castillo no será otro que yo, Philippe Ice. Sir Xen, que todavía puede oír sus disputas, se enfada. Estoy tan harto de ustedes dos. Pelean y discuten todo el día. Hagan lo que quieran. Justo cuando Xen se va, Philippe lo llama, mostrando un atisbo de preocupación. Padre, Johan aún no ha regresado. ¿Qué haremos? La simple mención del nombre de Johan provoca una reacción de ira pura en Xen, que gruñe con furia. Philippe se estremece visiblemente ante la violenta reacción de su padre, sorprendido por la intensidad de su ira. Xen responde con un desprecio escalofriante. No pierdas mi tiempo con ese mocoso. La muerte de ese debilucho no me preocupa en absoluto. Philippe baja la cabeza en señal de sumisión. Entiendo. Mis disculpas, padre. Mademais observa la escena con una sonrisa satisfecha. Sin embargo, una vez que su padre se ha ido, la expresión de Philippe cambia a una de genuina preocupación. Johan, ¿dónde estás y qué estás haciendo ahora mismo? La escena vuelve al bosque cerca del castillo de Ice. Bajo la luna llena, Caegal decide poner a prueba a su nuevo y poco convencional discípulo. Debería comprobar lo hábil que eres. Johan, con una sonrisa nerviosa, hace una petición extraña. Maestro, ¿puedo tomar prestada una espada? Las rompo a menudo. Caegal, sin inmutarse, le entrega una espada larga. Adelante. Johan la acepta agradecido. Interiormente, Caegal está profundamente irritado. ¿Rompe espadas? Este mocoso es realmente imprudente. Cada palabra y acción de Johan parece desafiar toda lógica, y el maestro asesino piensa para sí mismo, no hay ni una sola cosa que me guste de él. La irritación de Caegal llega a su punto máximo, y por un momento considera la idea de acabar con todo. Quizás debería matarlo ahora mismo. Sin embargo, en lugar de eso, desenvaina su propia espada, decidiendo poner a prueba la extraña confianza del chico. Con una mirada fría, pregunta, ¿estás listo? Lejos de estar intimidado, Johan está emocionado por el desafío, levantando su espada y gritando un entusiasta, sí, los dos se enfrentan. Caegal permanece en silencio, observando la postura de Johan con escepticismo. Caegal está completamente asqueado. ¿Es realmente el hijo de una familia de caballeros? ¿Qué es esa postura? Habiendo perdido toda esperanza, llega a una sombría conclusión, este también debe morir. Antes de que comiencen, Johan hace una pregunta. Ah, ¿maestro? ¿Tengo que usar el manejo de la espada, o puedo luchar como quiera? Caegal, completamente desinteresado, responde, haz lo que quieras. Johan sonríe. Entonces, Caegal añade, con una sonrisa de superioridad, usa tus puños, rocas, espadas, lo que sea. No importa. Sin perder un instante, Johan desata un golpe devastador con la espada, moviéndose con una velocidad y fuerza aterradoras. Clang. El impacto es ensordecedor, creando una explosión de fuerza que resuena en el bosque. Pero el resultado desafía toda lógica. La espada de Caegal, no la de Johan, se hace añicos. Los fragmentos de la hoja del legendario asesino vuelan por el aire mientras mira con absoluta incredulidad. En ese instante, en medio de los fragmentos de su espada rota, Caegal se dio cuenta de que todas sus dudas, todas sus suposiciones, eran infundadas.
La profecía era cierta. Sus ojos se abren de par en par al procesar lo que acaba de suceder. Su mente se acelera mientras su única palabra es, este mocoso. El capítulo termina con la asombrosa revelación. Johan, sonriendo con una confianza salvaje, posee una fuerza oculta. La conclusión de Caegal resuena, es monstruosamente fuerte. La sesión de entrenamiento de Johan con su maestro, Caegal, da comienzo bajo el pálido brillo de la luna. De repente, el ambiente se llena de una energía abrumadora. Johan lanza un puñetazo con todas sus fuerzas, pero Caegal, con una calma aterradora, lo intercepta. El viejo maestro no puede evitar sorprenderse por la increíble presión del aire que genera el golpe de su discípulo. Caegal, a pesar de su asombro, sabe que si ese puñetazo le hubiera conectado, sus huesos y músculos habrían sido aplastados sin remedio. Para Caegal, la fuerza de su discípulo no es la de un simple humano. En su mente, lo que está enfrentando es la furia de un león salvaje. Y, por un instante, la imagen de Johan se transforma en la de una bestia, con ojos brillantes y un grito que resuena con un poder primario y descontrolado. Sin embargo, la experiencia de Caegal es inmensamente superior. Con un simple y rápido movimiento, sujeta el brazo de Johan, neutralizando por completo su ataque. Caegal desata su propia técnica. Rodeado por un aura espectral, sus movimientos se vuelven impredecibles, como si múltiples asesinos atacaran desde todas las direcciones a la vez, confundiendo por completo a Johan. Johan, desorientado, no puede seguir los movimientos de su maestro. No sabe si atacará desde arriba o desde abajo, perdiendo por completo el ritmo del combate. En un abrir y cerrar de ojos, Caegal no solo detiene el ataque de Johan, sino que lo desarma con una facilidad pasmosa, demostrando la enorme brecha que existe entre ellos. Con un golpe certero usando el lado plano de la hoja, Caegal envía a Johan al suelo. El joven grita, más por la sorpresa y la frustración que por el dolor. Johan yace en el suelo, adolorido, mientras Caegal lo observa desde la distancia. El silencio se apodera del claro del bosque, un momento para que la lección empiece a calar. Caegal se acerca, impresionado. Le dice que, a pesar de haberlo golpeado con el plano de la espada, Johan ni siquiera se ha desmayado. Lo considera ridículamente resistente. El maestro incluso lo elogia, diciendo que si hubiera nacido 1000 años antes, sin duda habría sido aclamado como un héroe legendario. Johan se queda sin palabras ante tal cumplido. Johan, en un adorable estilo chibi, le agradece a su maestro por el cumplido. Pero Caegal, también en modo chibi, interrumpe su alegría con un ominoso, sin embargo. Volviendo a la seriedad del momento, Caegal le advierte que posee una debilidad crítica. Una falla que, de seguir así, le costará la vida. La sentencia de Caegal es clara y directa: morirás, pase lo que pase. Johan, estupefacto y con una gota de sudor frío recorriendo su rostro, apenas puede articular un «¿perdón?». Aún en el suelo, Johan intenta procesar las palabras de su maestro. ¿Qué moriré? ¿A qué te refieres?, pregunta, incapaz de comprender la advertencia. Caegal le revela su punto débil: no puedes controlar tu fuerza. Y esa misma fuerza será la que te mate. Johan se niega a creerlo. Toca su cuello, pensando que es imposible. Él no es tan estúpido como para atacarse a sí mismo. Johan revisa sus espadas, las herramientas de su oficio. Aún no entiende cómo su propio poder podría volverse en su contra. Para demostrar su punto, Caegal desenfunda su gran espada y lo desafía. Si tienes tanta confianza, atácame de nuevo. Y entonces, le hace una propuesta: si logras romper mi espada en lugar de la tuya, te daré oro. Al oír la palabra mágica, los ojos de Johan se convierten en monedas de oro. La codicia se apodera de él, borrando toda duda. Cegado por la promesa de la recompensa, Johan se abalanza hacia su maestro con renovada determinación, gritando: más te vale cumplir esa promesa. Con un movimiento veloz y potente, Johan prepara el golpe, canalizando toda su fuerza en el filo de su espada, listo para el inminente choque de acero. El acero choca contra el acero. La fuerza bruta de Johan se encuentra con la técnica impecable de Caegal en un estallido de chispas. Con un estruendo metálico, el impacto resuena en el claro del bosque. Pero no es la espada de Caegal la que cede, es la espada de Johan la que se hace añicos. Siente una sacudida de dolor en el brazo mientras su propia fuerza se vuelve contra él, rompiendo su arma. Los fragmentos de su espada caen al suelo como hojas de metal. Ha fallado la prueba de la manera más humillante. Un trozo de su propia hoja le roza la mejilla, abriéndole un pequeño corte. El dolor es insignificante, pero la conmoción es total. Ha sido herido por su propio ataque. En ese instante, un recuerdo amargo lo golpea. La sensación es la misma que cuando luchó contra su padre.
Una fuerza que no puede controlar y que solo le trae desgracias. Caegal se para frente a él, con la espada intacta. ¿Lo ves ahora?, le pregunta con calma. Acabas de perder contra tu propia fuerza. El maestro insiste en su lección. Aprende a controlar tu poder, Johan. De lo contrario, morirás. La prueba no era sobre romper su espada, sino sobre entender sus propios límites. Johan, examinando el fragmento que lo hirió, le pregunta a su maestro si desvió el trozo de metal a propósito. Caegal, con indiferencia, admite que para un espadachín experto, eso es un juego de niños. Finalmente, la verdad cala en Johan. Con una determinación sombría, aprieta los dientes. Entiende que debe aprender a controlar su fuerza para sobrevivir y cumplir su destino como futuro capitán de la Guardia de Ice. Caegal le explica que si aprende a contener su poder, cosas como esas son posibles. Una lágrima de frustración y entendimiento corre por la mejilla de Johan. Para enfatizar su punto, Caegal le hace otra demostración. Usando solo su espada envainada, desvía sin esfuerzo los ataques de Johan. El golpe es tan preciso y controlado que la vaina de la espada de Caegal corta limpiamente la dura armadura de metal de Johan. Johan se queda boquiabierto, incrédulo. ¿Cortó mi armadura con solo la funda de la espada? La diferencia de nivel es simplemente abrumadora. Caegal confirma la lección. ¿Viste eso? Si eres capaz de controlar tu fuerza, puedes cortar cualquier cosa, incluso si no estás empuñando una espada. Con una sonrisa torcida, Caegal le dice que ni siquiera puede imaginar lo poderoso que llegará a ser una vez que domine ese control. Johan se estremece. La revelación y el potencial de ese poder lo asustan y lo emocionan al mismo tiempo. Caegal da por terminada la lección. Suficiente. Empecemos el entrenamiento entonces, dice, advirtiéndole que será difícil y que incluso podría morir. El rostro de Caegal se vuelve mortalmente serio, su mirada es penetrante. La cicatriz en forma de cruz en su cara parece brillar con una energía oscura mientras pregunta, ¿estás listo? Con una sonrisa maníaca, llena de emoción y una voluntad inquebrantable, Johan grita su respuesta. Sí, maestro. La escena cambia, mostrando un castillo fortificado y un pueblo a sus afueras. Ha pasado un tiempo desde que comenzó el verdadero entrenamiento de Johan. Johan camina por las calles embarradas del pueblo, un lugar bullicioso y lleno de vida, muy diferente al silencioso bosque donde entrenaba. Su rostro está cubierto de magulladuras y vendas, evidencia del duro entrenamiento que ha estado soportando. Su mirada, sin embargo, está perdida en sus pensamientos. Reflexiona sobre su progreso. Cree que por fin está aprendiendo a contenerse, pero le resulta increíblemente difícil. Al menos ya ha conseguido no romper su propia espada, aunque se pregunta cuándo aprenderá por fin el verdadero arte de la espada. Justo cuando está sumido en sus pensamientos, algo a lo lejos llama su atención. Se detiene, con una expresión de curiosidad y sorpresa, enfocando la mirada en un grupo de figuras que no parecen ordinarias. Lo que ha captado la atención de Johan es un grupo de soldados con armaduras imponentes. Sus orejas puntiagudas no dejan lugar a dudas, son elfos. Uno de los soldados elfos se le acerca con aire autoritario. Le pregunta quién es y por qué está en una zona restringida, ordenándole que se vaya de inmediato. Fiel a su naturaleza desafiante, Johan se enfada. ¿Qué? ¿Y quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Le espeta con arrogancia. El soldado, lejos de intimidarse, esboza una sonrisa socarrona. ¿Quién soy yo?, pregunta, saboreando el momento. Con orgullo, el elfo revela su identidad. Son los lobos de Aquiten, un gremio de mercenarios que actúan bajo las órdenes directas de su majestad imperial. La palabra, mercenarios, provoca un cortocircuito en el cerebro de Johan. El dinero es lo único que le importa. Olvidando su enfado, sus ojos brillan de codicia y pregunta emocionado por la paga. Los mercenarios se echan a reír ante su cambio de actitud. Le dicen que la paga es incomparable a la de un capitán de la guardia, ganan 2 monedas de oro por un solo trabajo. Johan se queda de piedra al oír la cifra. Johan se une a las risas del grupo, tratando de congraciarse con ellos. Los mercenarios bromean diciendo que ser grande solo lo convierte en un blanco más fácil, y que la habilidad es lo que importa, a lo que Johan asiente efusivamente. Johan está completamente extasiado. Nunca ha visto una moneda de oro en su vida. La idea de ganar tanto dinero es mucho más atractiva que ser capitán de la guardia. Se plantea seriamente un cambio de carrera. En medio de la camaradería, una presencia imponente interrumpe la escena. Un caballero montado a caballo, cubierto de una brillante armadura dorada, aparece ante ellos. El caballero se detiene frente a Johan, y una abrumadora intención asesina emana de él, tiñendo el aire de un rojo sangriento.
El ambiente festivo se desvanece al instante. La sed de sangre del caballero es tan palpable que Johan se siente como un conejo indefenso frente a un lobo gigantesco y hambriento. Es un nivel de amenaza que nunca antes había experimentado. Instintivamente, bajo la presión de esa aura mortal, la mano de Johan vuela hacia la empuñadura de su espada, preparándose para un combate a muerte. Su cuerpo reacciona por sí solo, preparándose para el peligro inminente, una respuesta nacida del miedo puro que le provoca la presencia del caballero dorado. Johan, bañado en sudor frío, vuelve en sí, confundido. ¿Qué? ¿Por qué he intentado desenvainar mi espada?, se pregunta, aterrorizado por su propia reacción visceral e incontrolada. Una joven escudera elfa, al ver el gesto de Johan, estalla en furia. ¡Qué insolencia! ¿Te atreves a intentar desenvainar tu espada ante Sir Karamab? Te decapitaré aquí mismo, grita, desenvainando su propia arma. Pero Sir Karamab, con un simple gesto de su mano enguantada, detiene a su subordinada. Está bien, dice con una voz calmada pero llena de autoridad. Montado en su corcel con armadura, Sir Karamab observa la escena desde arriba. Su presencia es la de un monarca absoluto que juzga a sus súbditos. A través de la visera de su casco, sus ojos rojos y brillantes se clavan en Johan. Con una voz que hiela la sangre, le pregunta, ¿quién eres? Johan, incapaz de controlar su cuerpo, tiembla visiblemente. La presión que emana del caballero es tan intensa que apenas puede mantenerse en pie. Rodeado por los mercenarios, que ahora también lo miran con hostilidad, Johan tartamudea su presentación. Hola. Soy J. Johan, de la casa Ice. Sir Karamab se lleva una mano al casco, como si estuviera sopesando la información que acaba de recibir. El silencio es tenso y pesado. Lentamente, el caballero dorado comienza a quitarse el casco, preparándose para revelar su rostro ante el aterrorizado Johan. Karamab se quita el casco, revelando el rostro de un elfo de alto linaje con largo cabello blanco y penetrantes ojos rojos. Se presenta oficialmente, Karamab, un caballero de la guardia personal del emperador. La revelación de su identidad solo aumenta la tensión en el aire. Johan, completamente conmocionado, se da cuenta de que su mano ha ido a la empuñadura de su espada de forma totalmente instintiva. La intención asesina de Karamab fue tan abrumadora que su cuerpo reaccionó para defenderse sin que él fuera consciente, un nivel de peligro que jamás había conocido. La mano de Johan, aún sobre la empuñadura, tiembla sin control. Es la manifestación física del terror que ha paralizado su cuerpo y su mente. Intenta racionalizar el miedo. Nunca se había sentido así, ni cuando se enfrentó al lobo negro, ni siquiera cuando su propio padre intentó matarlo. Esta sensación es completamente nueva y mucho más aterradora. La intención asesina de Karamab es tan densa que resulta asfixiante, una presencia maligna que lo envuelve y amenaza con consumirlo. Es como si él, Johan, fuera un simple conejo, pequeño e indefenso, expuesto ante un depredador supremo, una bestia hecha de pura oscuridad y poder. Se siente como una presa colocada frente al depredador alfa de la cadena alimenticia. El sudor frío que empapa su rostro es el sudor de una criatura que sabe que su vida pende de un hilo. Con una mirada de absoluto desdén, Karamab pronuncia dos simples palabras que resuenan como una sentencia: muévete. Estorbas. Para el caballero, Johan no es más que un insecto en su camino. La frialdad de sus palabras golpea a Johan con más fuerza que cualquier golpe físico, dejándolo sin aliento y con el corazón encogido por la humillación. Johan reacciona con un respingo, como si despertara de una pesadilla. El peligro inmediato ha pasado, pero el eco de ese terror sigue vibrando en su interior. Los mercenarios, que antes reían con él, ahora se burlan de su estado. ¡Cielos! Estás tan asustado, le dicen, rodeándolo con una falsa camaradería que solo aumenta su humillación. Mientras se alejan, uno de los elfos se vuelve y le lanza una advertencia burlona. Ten cuidado la próxima vez. Aunque no sé si habrá una próxima vez para ti. La joven escudera, la caballero en prácticas llamada Jane, le pregunta a su superior, Sir Karamab, ¿está bien que lo dejemos aquí sin más? Karamab, con una media sonrisa enigmática, le responde con indiferencia. No quiero causar un alboroto en un día tan bueno como este, pero mientras se aleja cabalgando hacia la puerta del castillo, añade una ominosa postdata a su decisión, al menos, no por ahora. Una clara promesa de que su encuentro no ha terminado. Johan se queda solo, observando cómo se marchan. Su mente no deja de darle vueltas a una pregunta inquietante: un caballero del emperador, ¿qué razón tendría para estar aquí? El capítulo cierra, dejando a Johan con la sombra de un nuevo y formidable enemigo. En el castillo de la familia Ice, cunde el pánico. Acaba de llegar la noticia de que Sir Karamab, un caballero imperial,
ha llegado inesperadamente. Philip Ice, el autoproclamado siguiente señor de la casa, corre desesperado por los pasillos, preguntándose por qué una figura tan importante vendría a un lugar como este. Sin aliento, Philip llega ante el caballero y se presenta. Temblando, le pregunta a Sir Karamab que lo trae por aquí, pero antes de que Karamab pueda responder, una mujer se adelanta. Es Madame Ice, quien, ignorando a Philip, adula a Karamab por su apariencia y le presenta a su hijo, Jon, como el futuro, verdadero señor. Con una sonrisa coqueta, Madame Ice sigue halagando a Karamab, lamentando no haberse casado más tarde si hubiera sabido de su existencia, y lo invita a pasar al interior del castillo. Sin embargo, Sir Karamab la ignora por completo y sigue su camino, dejándola con la palabra en la boca. La expresión de Philip Ice se ensombrece, visiblemente molesto por el comportamiento de Madame Ice y la indiferencia del caballero. De repente, Karamab se detiene y golpea su propio casco con fuerza, un gesto que silencia a todos a su alrededor. Se quita el casco, revelando el rostro de un elfo de cabello claro y piel pálida. Se sienta en un gran sillón como si fuera un trono y pregunta con voz gélida, ¿dónde está Xen? La familia Ice, incluyendo a Philip, Madame Ice y el pequeño Jon, se quedan paralizados por el miedo ante la imponente presencia de Karamab. Philip intenta tímidamente reprender a Karamab por su falta de respeto al dirigirse a Lord Xen de esa manera, pero Madame Ice lo interrumpe al instante. Ella defiende al caballero, declarando que, como el más grande del imperio, puede hablar como le plazca. Con una sonrisa astuta, anuncia que ella se encargará de recibirlo, preguntando si alguien tiene alguna objeción. Philip aprieta el puño con rabia. Se da cuenta de la estratagema de Madame Ice, está usando la visita de Karamab para posicionar a su propio hijo, Jon, como el próximo señor del territorio. Harto de la disputa familiar, Karamab desenvaina ligeramente su espada y grita con una voz atronadora, «¡Silencio!». Con una mirada de puro desprecio, les ordena a todos que se larguen y que en su lugar le traigan alcohol. La tensión es máxima. El ojo rojo de Karamab brilla con una luz amenazante mientras su mano descansa sobre la empuñadura de su espada. Declara fríamente que esperará dentro del castillo hasta que llegue Xen. El rostro de Madame Ice se contrae de terror. Con una expresión de fría determinación, Karamab deja claro que no se moverá y que su paciencia tiene un límite. Mientras tanto, en un bosque cercano bajo la luz de la luna, la escena cambia a un violento estruendo. Aquí, lejos del drama del castillo, Johann Ice se encuentra en medio de un entrenamiento brutal con su maestro, Kaegal. La mente de Johann evoca la imagen de Sir Karamab, el guerrero legendario cuya llegada ha puesto en jaque todo el territorio. Kaegal le había advertido sobre su poder, describiéndolo como el guerrero más fuerte del continente, una fuerza de la naturaleza a la que incluso él temería enfrentarse. Con la advertencia de su maestro resonando en su mente, la determinación brilla en los ojos azules de Johann. «Concéntrate, idiota», le grita Kaegal, arrojando una daga directamente hacia él. Atrapado en sus preocupaciones sobre el castillo, la reacción de Johann es peligrosamente lenta. Con un gruñido de esfuerzo, Johann consigue desviar la hoja en el último instante. El frío del acero pasa a milímetros de su garganta, un doloroso recordatorio de su falta de concentración. Johann se toca el cuello, donde la daga de su maestro le ha dejado un pequeño corte. El sudor frío recorre su frente al darse cuenta de lo cerca que estuvo de la muerte. Kaegal, su enigmático maestro, le advierte con voz severa, «Si las dagas que te lancé hubieran estado envenenadas, estarías muerto. ¿Por qué no te concentras?». Johann, tocándose la nuca, finalmente confiesa su preocupación. «Hace poco, unos caballeros que decían ser la guardia personal del emperador llegaron a la aldea. Algo no me cuadra». Él continúa, explicando que ese es el territorio de su familia, los Ice. La bandera con su emblema ondea sobre los soldados que ahora custodian la entrada. No importa quiénes sean, ni siquiera los caballeros imperiales deberían poder cerrar las puertas y controlar la entrada así como así. «No tiene ningún sentido», murmura Johann con frustración, pero Kaegal se muestra impasible ante sus preocupaciones. «Sea sospechoso o no, ¿qué puedes hacer tú al respecto?», le pregunta, intentando que se enfoque en el presente. Kaegal entonces le revela la magnitud de la amenaza. Karamab es el caballero personal del emperador. Es el guerrero más fuerte del continente, el poder central del Sacro Imperio. Incluso la armadura que lleva es legendaria. Impactado por la revelación, Johann no puede evitar preguntar con un hilo de voz, «Maestro, ¿es el más fuerte que tú?». Kaegal guarda un silencio tenso, su rostro marcado por una cicatriz en forma de cruz se vuelve sombrío ante la pregunta. Finalmente, el antiguo maestro de asesinos admite con una seriedad escalofriante, «Si alguna vez tuviera que enfrentarme a Karamab, daría media vuelta y correría sin dudarlo». Johann, en un intento de animarse a sí mismo,
replica que el resultado de una pelea nunca se sabe hasta que se lucha, pero su frase es interrumpida por un golpe seco en la cabeza. ¡Silencio!, le grita Kaegal. Kaegal explota, lleno de furia. ¡Idiota! Conoce tu lugar. Ahora mismo ni siquiera puedes controlar tu propia fuerza. Eres solo un mocoso medio tonto que no conoce ni los fundamentos del manejo de la espada. Las duras palabras de su maestro calan hondo en Johan, quien aprieta los dientes, aceptando la humillante verdad, pero en lugar de desmoronarse, una nueva llama de determinación se enciende en su interior. Agarra su espada con firmeza y declara: «Lo haré». Al ver la renovada resolución de su alumno, una leve sonrisa de satisfacción se dibuja en el rostro de Kaegal. Su provocación había funcionado. «Bien. Entonces ven», lo desafía Kaegal. El entrenamiento se reanuda, pero esta vez con una intensidad completamente nueva. Una y otra vez, Johan se lanza al ataque, chocando su espada contra la de su maestro, quien simplemente le grita: «Otra vez». Cada bloqueo es una lección. Cada embestida es una prueba. «Otra vez», resuena la voz de Kaegal en el bosque. Johan ataca sin descanso, con una ferocidad nacida de la desesperación y la voluntad de superarse. El eco del acero resuena sin cesar, acompañado por el grito implacable de su maestro: «Otra vez». A pesar de su esfuerzo sobrehumano, Johan no logra hacer mella en la defensa de Kaegal. «¿Por qué no funciona?», se pregunta, sudando y exhausto. Entonces se da cuenta de la impactante verdad. Ni siquiera es una espada de verdad, es solo una vaina, piensa con asombro. «¿Por qué no puedo cortarla?». «Así es», dice Kaegal, guiando la mirada de Johan hacia el punto exacto donde las armas se encuentran, revelándole la clave de su fracaso. El concepto clave que Johan no lograba comprender se presenta ante sus ojos: el flujo de la fuerza. No se trata solo de poder bruto, sino de dirección y control. Viendo la confusión de su alumno, Kaegal finalmente le revela el secreto para superar la barrera: no te limites a blandir la espada a ciegas. Transfiere el flujo de la fuerza y concéntralo todo en la punta. Con las palabras de su maestro como guía, algo hizo clic dentro de Johan. Mientras blandía su espada, lentamente comenzó a comprender lo que realmente significaba controlar su fuerza. Kaegal no tardó en notar el cambio. «Este mocoso», pensó asombrado. El sonido sordo de su espada se está volviendo afilado. Los movimientos de Johan se volvieron más fluidos, más precisos. Cada golpe era ahora una extensión de su voluntad, no solo un acto de fuerza bruta. «Esto es», se dijo a sí mismo, apretando la empuñadura, «si combino todo lo que he aprendido hasta ahora, con la cantidad adecuada de fuerza». El poder comenzó a fluir a través de él de una manera que nunca antes había sentido. Sus ojos brillaron con una intensa luz azul, toda su concentración canalizada en el siguiente y único golpe. Por primera vez, Kaegal sintió una punzada de auténtico peligro. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir la energía que emanaba del ataque de su discípulo. Johan desató su ataque. La espada cortó el aire, dejando un rastro de energía pura, dirigiéndose directamente hacia Kaegal. El maestro, que hasta ahora había desviado todos los ataques con facilidad, se vio completamente sorprendido por la velocidad y la potencia del golpe. Se escuchó un sonido agudo y limpio, diferente a todos los choques sordos anteriores. El sonido del acero cortando. Kaegal miró estupefacto como la punta de la vaina que había estado usando para defenderse caía al suelo, limpiamente cercenada. Con el rostro sonrojado por la emoción, Johan gritó con una alegría incontenible: Lo corté». Johan estalló en una celebración infantil. «Lo hice. Ya entendí la sensación. Y ni siquiera fue tan difícil, jajaja». Mientras Johan silbaba felizmente, Kaegal lo observaba con una expresión impávida, pensando para sí mismo: «Debe haber sido suerte». Kaegal interrumpió la celebración. «Johan». El joven, todavía eufórico, respondió con un alegre: «Sí», pero esta vez, Kaegal desenvainó su propia espada. «Esta vez, no me contendré. Atácame de nuevo», dijo con una seriedad que heló el ambiente. Sin dudarlo, Johan se lanzó al ataque. Pero esta vez, un aura de energía en forma de serpiente comenzó a serpentear alrededor de su espada. El aura se materializó en una cabeza de serpiente fantasmal que se abalanzó sobre Kaegal, cuyos ojos se abrieron con incredulidad. Incapaz de contener la fuerza del misterioso ataque, Kaegal fue repelido con una violencia inesperada. Johan aterrizó triunfante una vez más. «Gané. Gané de nuevo», celebró, mientras su maestro se quedaba en el suelo, completamente mudo. La mente de Kaegal era un torbellino de incredulidad. «¿Pero qué es este mocoso?», pensó, completamente conmocionado. Continuó su monólogo interno:
Claramente no le enseñé nada más que a controlar la fuerza, y aún así puede usar libremente la técnica secreta de la espada, la lengua de serpiente. Recordó el primer día que se conocieron. Se dio cuenta de que Johan había absorbido a la perfección una técnica que solo había visto de pasada una única vez. Sentado en el suelo, derrotado, Caegal llegó a una conclusión aún más impactante. No solo Johan había copiado su técnica secreta, sino que la estaba usando con una perfección que él mismo no poseía. El gran maestro Caegal, antiguo líder del gremio de asesinos, se quedó sin palabras. En menos de una semana, este joven prodigio había absorbido sus enseñanzas y lo había superado por completo. La vasta experiencia del viejo asesino se lo confirmó en un instante. A menos que ocurriera un milagro, Johan ya se había convertido en alguien a quien no podía derrotar. Caegal, el maestro del gremio de asesinos más fuerte del imperio, el veneno de Nessos, suspiró para sí mismo, reconociendo la increíble realidad. Mientras Caegal tenía esta profunda revelación, Johan seguía celebrando como un niño, riéndose a carcajadas. Aprendí la técnica. Me he asegurado el boleto de comida, gritaba, ajeno al shock de su maestro. Esa noche, bajo la luna llena, Caegal hizo un anuncio repentino. Johan, mis enseñanzas terminan aquí. Me iré al amanecer. Johan se quedó perplejo. Pero si apenas he empezado a dominar la espada, ¿vas a terminarlo así? Caegal simplemente respondió, ya posees todo lo necesario. Con una mezcla de orgullo y resignación, el maestro confesó, por mucho que odie admitirlo, te has vuelto más fuerte que yo. En menos de una semana, una sonrisa satisfecha apareció en el rostro de Caegal. Estoy satisfecho mientras mi manejo de la espada no desaparezca y continúe adelante. Ahora, ve y vive tu vida como desees. Johan se sintió conmovido por las palabras de su maestro. Has trabajado duro hasta ahora, Johan Ice, fue el reconocimiento final de su extraordinario esfuerzo. Más tarde, sentados junto al calor de una hoguera, compartieron una última conversación. Johan preguntó por qué Caegal nunca permanecía mucho tiempo en un lugar. No es por ser un asesino, respondió el maestro, es simplemente como soy. Johan cambió de tema. Por cierto, maestro, ¿sabes algo sobre presagios de mal agüero? Caegal arqueó una ceja. ¿Presagios? ¿Te refieres al lobo negro? Johan recordó una visión que tuvo recientemente, un lobo negro de ojos rojos aullando a una luna de sangre. Caegal relató que él también tuvo un sueño en el que le cortaban la cabeza. Con una sonrisa pícara, Johan confesó, cuando viniste a por mi cabeza por primera vez, pensé que tú eras el presagio. El maestro replicó con ironía, si te hubiera matado, ese habría sido tu presagio de mala suerte. Y añadió con sabiduría, la mala fortuna no llega con una forma fija. Aprovechando sus últimos momentos juntos, Caegal decidió darle a su discípulo algunos consejos finales para su supervivencia. Primero, encuentra un arma adecuada a tu fuerza. Necesitarás al menos acero de Danus para soportar tu poder. Johan, confundido, preguntó qué era eso. El acero de Danus. Un metal legendario imbuido de magia, una reliquia de tiempos pasados, increíblemente poderoso y resistente. Caegal explicó que su método de creación se perdió. Ahora solo se puede extraer de ruinas antiguas, lo que hace que las armas forjadas con él sean extremadamente raras. La primera pregunta de Johan fue, como siempre, práctica, si es tan raro, debe ser caro, ¿verdad? Caegal fue tajante, ni aunque ahorraras toda tu vida podrías permitírtelo. De hecho, probablemente no se puede comprar con dinero. En una parte cómico, Johan preguntó por qué se lo recomendaba si era inalcanzable. Caegal simplemente dijo que era para que encontrara un arma que se ajustara a su situación. Johan, suspicaz, preguntó, ¿estás ocultando tus verdaderas intenciones porque eres un asesino? Caegal, ya exasperado, respondió, no, mocoso loco. ¿Por qué siempre sacas a relucir mi profesión? El tono volvió a ser serio. Caegal conectó su consejo con la amenaza actual, su color es inusual incluso para el acero de Danus. En la oscuridad, apareció la imagen de la armadura dorada de Karama, y entonces, Caegal le dio la advertencia más importante, si alguna vez ves a alguien usando Danus, incluso desde lejos, no mires atrás. Solo corre, si no conoces tus límites, no vivirás mucho. Con el rostro perlado de sudor, Johan asintió, prometiendo tenerlo en cuenta. Caegal se levantó, su silueta recortada contra la hoguera. El momento de la despedida había llegado. ¿Te vas ahora?, preguntó Johan. Caegal le dejó su credo final, su última y más crucial lección. Johan, graba mis próximas palabras hasta en tus huesos.
No luches contra oponentes que no puedas vencer. Si es peligroso, corre. Y si debes luchar, usa cualquier medio necesario y mata sin fallar. Con una mirada seria, Caegal concluye su lección. Si sigues esta regla, probablemente no morirás. Las últimas palabras de su maestro son una simple pero poderosa súplica. No mueras, Johan. Sin más que decir, Caegal se da la vuelta y se aleja, su figura desapareciendo en la oscuridad del bosque. El tiempo de aprendizaje ha terminado. Johan aprieta el puño, grabando el credo de su maestro en su alma. Corre, mata y, sobre todo, sobrevive. Recordaré esas palabras, maestro, promete. En ese mismo instante, la narrativa regresa al castillo Ice, donde la calma de la noche está a punto de romperse. En el interior, Mad Mice intenta una vez más captar la atención de Sir Karamab, preguntándole si el alcohol es de su agrado. Con un desprecio absoluto, Karamab arroja la copa. Sabe a orina podrida. Llévatelo, espeta, dejando clara su opinión sobre la hospitalidad de la casa. Fingiendo sorpresa, Mad Mice estrella la botella contra la pared y adopta un tono provocador. Vaya, era una bebida bastante cara. ¿No te gustó? Su juego de seducción se vuelve más audaz. Qué lástima. El único alcohol mejor que este está en el dormitorio de Lord Zen. Sugiere que debe estar cansado y le ofrece mudarse a un dormitorio más acogedor. Karamab permanece en silencio, su paciencia agotándose. Con una sonrisa lasciva, insiste, la habitación de Lord Zen es muy cómoda. Estoy segura de que no te decepcionará. Acercándose peligrosamente, susurra su propuesta final. Solo nosotros dos. Podríamos pasar un rato maravilloso juntos, ¿no crees? La respuesta de Karamab es un susurro gélido y cortante. Piérdete. La fachada de Mad Mice se desmorona, y la desesperación la invade. Le ruega que le permita comenzar su recepción, informándole que Lord Zen llegará tarde esa noche. En ese momento, los ojos de Karamab se abren de golpe, brillando con un rojo carmesí y asesino. Se ha cansado del juego. Poniéndose en pie, su figura proyecta una sombra mortal sobre la aterrorizada mujer. Me estaba hartando de esto de todos modos, dice con una voz siniestra. Bien, me divertiré. Con una sonrisa sádica y los ojos inyectados en sangre, Karamab da rienda suelta a su verdadera naturaleza. La masacre ha comenzado. Desde el otro lado de la puerta, Philip Ice observa la carnicería con horror absoluto, incapaz de articular palabra ante la brutalidad que se desarrolla en el interior. La escena vuelve a Johan, quien, tras despedirse de su maestro, se detiene en seco. El aire huele a humo y cenizas. ¿Qué es esto?, se pregunta con inquietud. Al levantar la vista, su peor temor se hace realidad. A lo lejos, la silueta de su hogar, la aldea Ice, está completamente envuelta en llamas. ¿Por qué? ¿Por qué está ardiendo la aldea?, se pregunta, mientras el capítulo llega a su impactante final.